Bueno, esta va a ser una video respuesta al video de Doom sobre Orgullo Blanco. No me siento mal por la Santa Inquisición. Gracias a ella, los musulmanes no tomaron Europa. Si el objetivo de las cruzadas hubiera sido el objetivo de evitar que Europa se musulmanizara, si ese era su objetivo, hubieran atacado a los almodívares que estaban en el sur de la provincia ibérica. ¿Por qué carajo se tendrían que hacer todo un viaje hasta Jerusalén? Me parece genial también que los cristianos se preocuparan por la toma de Jerusalén por los musulmanes, cuando Jerusalén había caído hace 400 años en ese momento. O sea, durante 400 años no hubo problema. En Jerusalén vivían judíos, cristianos y musulmanes. Bajo el reinado musulmán, eso sí, y los cristianos y judíos eran ciudadanos de segunda mano, pero vivían en paz. Aparte de que los peregrinajes de Europa hacia Jerusalén por parte de cristianos nunca se habían detenido. Pero los cristianos se bancaron 400 años la toma de Jerusalén y después dijeron ¡no! ¡Hasta acá! ¡Hasta aquí ha sido suficiente! Momento. ¿Qué dijo? No me siento mal por la Santa Inquisición. ¿Cómo? No, debió haber escuchado mal, no dijo eso. Ahora otra vez. Por la Santa Inquisición. La verdad que no me esperaba a la Inquisición. Nobody expects the Spanish Inquisition. Los trabajadores, en los trabajadores, en los trabajadores, y en los trabajadores, en los trabajadores, trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, toda la nación trabajadora, todos los trabajadores, son trabajadores, un trabajador, los trabajadores. Evo Morales dio este fin de semana un golpe a sus rivales políticos, pero un golpe literal. El racismo originalmente no significaba odio a otras razas, sino el amor por la raza propia. Muy bien, hoy vamos a hablar de Asada. Ahora en el próximo video el tipo sí reconoce que fue un error que dijera Santa Inquisición. Y si me permiten desviarme, quiero primero aclarar el asunto con la Santa Inquisición. Muchos de ustedes notaron que la confundí con las cruzadas, y no es que no sepa que son eventos muy distintos. De hecho, cuando mencioné a la Santa Inquisición, realmente tenía la intención de referirme a la Santa Inquisición. Pero por cosas de escribir rápido y no revisar guión, le terminé dando un mérito de las cruzadas en una confusión momentánea. De todos modos, ambos eventos van con mi mensaje de cualquier forma. Esto lo pongo, cosa de que si alguien me dijera porque yo critico la Inquisición, me diga, no, mate, lo estás sacando de contexto, no seas tonto, lo estás malinterpretando, le estás inventando palabras, no se refirió a la Santa Inquisición, quiso decir cruzadas. Y en caso de que criticara a las cruzadas y me dijeran, no, pero se está refiriendo a la Santa Inquisición, ¿no ves la respuesta que dio? Acá está diciendo que se está refiriendo a las dos cosas y no me rompan las pelotas. Una cosa más sobre las cruzadas, ¿saben cuáles fueron las primeras víctimas de los cruzados? Otros cristianos. O sea, yo los aliento a todos a que investiguen la historia de la cruzada de la gente en la primera cruzada, que era gente normal que se había enlistado en las cruzadas para combatir a los musulmanes y ganar el cielo, porque el Papa había dispuesto un perdón divino para aquellas personas que pelearan en las cruzadas. No importa si hubieras asesinado, violado, etc. Te ganabas el perdón por luchar nomás. El tema es que esa gente no eran soldados, no eran militares, eran gente normal. No estaban preparados para la logística que conlleva un viaje de tal magnitud. Y resulta que cuando llegan a varias ciudades cristianas para parar, para descansar y comer, los tipos se habían quedado sin comida, no habían calculado la comida que tenían que tener. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a saquear a los pueblos que estaban por ahí al lado. Incluso sitiaron castillos cristianos los hijos de puta. Había uno que se llamaba el Conde de Mico y que el tipo iba a luchar, por las cruzadas por Jerusalén. Pero pensó, oigan, los judíos están más cerca y no tienen armas. Y los empezaron a saquear y a matar a los judíos. De hecho, hay una ciudad donde los judíos juntaron una cantidad de oro y se la entregaron a Mico a condición de que no los mataran. Mico agarró la cantidad de oro y le dijo, sí, cómo no, y los empezó a matar. Fue tanto el desmadre que tuvieron que intervenir los obispos cristianos de esas ciudades para que no mataran a los judíos diciéndoles, loco, no peleen acá, vayan a pelear contra los musulmanes, idiotas. Y así empezaron las primeras batallas de los cruzados versus los cristianos. Y ahora decir que la Inquisición protegió a Europa de los musulmanes es una estupidez de magnitudes titánicas. A la Inquisición lo que le preocupaba eran los herejes y los falsos conversos. A lo sumo, los musulmanes eran combatidos por los ejércitos reales. La Inquisición lo que se ocupaba era de investigar si los cristianos que se habían convertido eran cristianos o profesaban su antigua religión en secreto. Y
y si lo hacían, los mataban o los metían presos. Tenés el ejemplo en España con la Inquisición española, que surgió justamente por eso, porque resulta que los españoles en 1391 empezaron una matanza de judíos, a la cual agarraban a los judíos y le decían, o te convertís o te matamos. Y los judíos decían, no, ¿por qué? Por acá, por favor, piedad. Momento, ¿qué tengo que hacer para convertirme? Nada, tenés que tirarte un poquito de agua en la cabeza. Más sí, me converto, ahora soy cristiano. Y así es como muchos judíos se dieron cuenta cuál era la verdadera y pacífica religión, la cristiana. Ahora hay un tema, porque los judíos en esa época eran discriminados, ¿viste? No podían acceder a puestos de gobiernos o puestos públicos por el simple hecho de ser judíos. Pero cuando se convertían, ya no eran judíos, eran cristianos. Y los nuevos cristianos, que así le decían a los judíos conversos, empezaron a poder tener trabajos públicos y empezaron a ascender en el escalafón social. Y la gente les empezó a tener bronca y empezó a decir, momento, estos no son cristianos de verdad, son cristianos de cartón. Y en realidad siguen profesando su antigua religión, la judía. Y tenían razón. Y de ahí surge la Inquisición, para averiguar si estos conversos eran cristianos o no. Y uno de los datos interesantes de la Inquisición era cómo se financiaba, porque lo que hacía la Inquisición era juzgar y sentenciar a estos herejes, y en caso de ser culpables, lo que hacían eran quemarlos o meterlos en prisión e incautar todos sus bienes, lo que tuvieran en oro, plata o bienes materiales. Ahora entendés por qué la gente piensa que ese sistema, la Inquisición, fue un poquito nomás, un poquito abusado. Pero el verdadero problema no lo tenía la Inquisición con los judíos ni con los musulmanes. En realidad el problema que tenía la Inquisición era con los herejes. Por ejemplo, fíjate que una de las persecuciones que impuso la Inquisición fue contra los luteranos o contra los cataristas, que eran una variedad de los cristianos. Ahora, con respecto a que la Inquisición frenó el avance de la ciencia, es fucking cierto. Imagínate que cualquier persona que contradijera a la iglesia o cometiera el delito de herejía, que era muy fácil cometerlo en ciencia, eran quemados en la hoguera. Uno de esos ejemplos fue Giordano Bruno, un fucking cura, un fucking fraile, que era de la variedad cristiana que estaba permitida. Fue quemado en la hoguera por decir que había más planetas que este solo, y que el sol era una estrella, y que todas las estrellas eran como soles. Un momento, eso contradice mi libreto, por ende debo quemarlo a usted. No puede ser que mi libro esté equivocado. También tenés el ejemplo de Giulio Cesare Vanini, o Lucilio Vanini, que se atrevió a plantear que los hombres podríamos ser descendientes de los monos y que la inmortalidad del alma era algo poco plausible. La Inquisición romana lo miró y dijo, te la buscaste. A la hoguera por hereje, que mi religión es bastante pacífica, que es mejor que la musulmana. Después tenés a un super científico llamado Miguel Servet. Hizo estudios y trabajos sobre la circulación pulmonar, pero lamentablemente participó en la Reforma Protestante e hizo un libro cuestionando la Santísima Trinidad. Veamos la sentencia de Miguel Servet. Contra Miguel Servet del Reino de Aragón en España, porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de 3 cabezas, porque contraría a las escrituras decir que Jesucristo es un hijo de David, y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, Miguel Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para todos que quieran cometer lo mismo. Para ser honestos, Miguel se la buscó. Eso es lo que te pasa cuando le faltas el respeto a Mahoma. A la Santísima Trinidad. No sé por qué me habré confundido. ¿Y hace falta que nombre a Galileo Galilei? No me siento culpable por lo que hizo el Imperio Británico en África. Los mismos negros vendían a su propia raza. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Fueron los blancos quienes los liberaron. Y fueron los blancos los que los esclavizaron. O sea, no es que le estoy quitando culpa a los negros por esclavizar a los negros, pero ¿no te parece igualmente de horrible una persona que vende a alguien como esclavo tanto como una persona que compra un esclavo? Además que los blancos también esclavizaban a otros blancos. Esto desde la época romana y la época griega. Si hasta Aristóteles te lo dice que la esclavitud era algo natural. Usualmente vos sacabas los esclavos de los territorios que vos conquistabas. Muchas veces era la población y muchas veces eran los soldados que habían luchado para el ejército enemigo. Hasta inclusive en el Imperio Romano, en sus principios, con el simple hecho de que vos quebraras un contrato conmigo y el contrato podría ser algo tan pelotudo como que yo te presto 20 pesos y vos me lo tenés que devolver a la semana y a la semana no me lo devolvés, yo tengo todo el derecho a esclavizarte porque rompiste el contrato conmigo. O sea que los mismos ciudadanos de su mismo país se esclavizaban entre ellos, y ahí no había diferenciación por raza. Como el hecho de que se esté permitiendo la migración masiva de refugiados del Cuarto Mundo a países europeos, porque, cito,
Son países demasiado blancos. Eso es una fucking mentira y vos lo sabés. O sea, motherfucker, no es que están recibiendo inmigrantes por falta de diversidad, sino que están recibiendo refugiados de Siria por la guerra de Siria. Todo sucedió con la foto que le sacaron en septiembre de 2015 a ese niño sirio que estaba en uno de los barcos de los refugiados, que terminó muerto en una de las playas de Turquía. Eso hizo presión mediática para que los políticos hicieran algo con respecto a los refugiados de Siria. Y la Merkel hizo algo bueno, dijo, bueno, vamos a recibir a los refugiados de Siria. ¿Pero qué pasó? Dentro de ese proceso se empezaron a colar un montón de inmigrantes económicos. Gente que venía de países de los cuales no hay conflictos armados y decían venir de Siria para obtener el estatus de refugiado y poder pedir asilo político en Europa. El tema al principio estaba bien porque controlaban quién pasaba y quién no. Controlaban en las fronteras a ver quién venía, a ver si vos eras de Siria o no. Pero ¿qué pasa? La cantidad de gente que alegaba ser refugiada era gigantesca. Así que la decisión que tomó Merkel fue abrirles las puertas a todos y que pasen sin ningún control alguno. O sea que entraron en Europa refugiados, inmigrantes económicos, posiblemente delincuentes de otros países y hasta inclusive agentes del ISIS. Ahora, el problema con la inmigración sin control es que no sabes a dónde mierda van los inmigrantes, ni siquiera tenés registro de quiénes son los que entran, lo cual les hace muy fácil cometer delitos, porque cometen un delito y se escapan y vos no tenés registrado en qué casa está, en dónde se hospeda, ni siquiera tenés las huellas dactilares, ni siquiera el nombre, nada, porque no está registrado. Entonces les es muy fácil hacer delito y no ser atrapados por ello. Pero no solo eso, sino que además salieron los grupos progresistas a defender a los inmigrantes que cometían delitos diciendo no, esto es todo bien, está todo bien, son musulmanes, pueden hacer lo que quieran, vamos a darles impunidad. Además que la policía en Alemania recibió órdenes de no apresar y no presentar cargos hacia ningún inmigrante en los incidentes de Cologne. Eso porque podría ser un golpe político para Merkel si se hiciera público. Y se hizo público y fue un golpe político para Merkel. O sea, que no es que entraron a Europa porque Europa necesitaba más diversidad. Si fuera ese el caso, recibirían gente de África y no de Medio Oriente. Y el problema que están teniendo en Europa ahora mismo con los inmigrantes, con los refugiados, con lo que sea, es culpa misma de los pelotudos que son los europeos. Si vos tenés un grupo de gente a los cuales les brindás impunidad por pertenecer a cierto grupo de gente, ese grupo de gente se va a transformar en un grupo criminal, obviamente. Si pueden hacer lo que quieran. Y el problema no es que es todo ese grupo de gente es criminal, sino que es una parte grande, sí, pero es una parte de ese grupo que es criminal que se resolvería si la policía actuara, investigara, los apresara y los metiera en las cárceles para limpiar a la basura de esos grupos y para mostrarle qué es lo que pasa cuando quiebran la ley y que esos castigos sirvan como disuasorio para la gente que se le ocurra hacer algo. Como sirve el sistema de justicia normalmente. Sin embargo, los europeos retrasados deciden brindarles impunidad y cheques por ser inmigrantes. ¿Sabes cómo se soluciona el problema de la inmigración en Europa? Arch, can you help me with this? Was it Denmark that decided? Yeah, it was Denmark that decided to shut down welfare benefits for migrants and refugees, and overnight 40,000 people left the country. Yes, and they also announced that they would be confiscating any valuables over 10,000 Danish kroners, and suddenly, boop, immigration finished. ¿Qué es esto de emplear las mismas tácticas de la izquierda regresiva, de querer reescribir la historia en orden para que encaje con la ideología política de uno, de mentir por omisión como lo hace la CNN en orden para propagar una agenda política? ¿Es que acaso no nos oponíamos a esas tácticas regresivas de la izquierda que llegan a un retraso mental tal que les permite decir que los ninjas eran comunistas? ¿O por ahí yo no me equivoqué? Por ahí no estamos en contra ni de la censura, ni de la mentira, ni del retraso mental, ni del racismo que exuda la izquierda, sino por ahí estamos únicamente en contra porque no son de derecha. ¡Todo vale! Excepto si sos de la ideología política contraria.